Ingeniera bioquímica Cecilia Fernández Aguirre. Hoy es nuestra entrevistada y vamos a hablar de muchísimas cosas, porque no solamente vamos a comenzar a contarles a ustedes qué es lo que ella, por qué dedicó su vida a la investigación del autismo, porque tiene un hijo con estas características y vivió desde su propia experiencia cambios muy importantes. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Bienvenida al programa. Y estos cambios al cuales te llevó toda la vida, porque tu hijo tiene 27 años. Te pregunto puntualmente, no es solamente el cambio de un niño que va evolucionando su patología y adaptándolo al mundo para la realidad. ¿Qué pasó en la familia? ¿Qué pasó el cambio impresionante en el grupo familiar? ¿Cómo era tu familia cuando nació y cómo es tu familia hoy? Bueno, mi familia, primero, mi familia cercana, mi esposo, tenía yo un hijo chiquito, que es Samuel, que tenía en aquel tiempo 2 añitos, y yo. Primero era no saber qué tenía, era cierto inseguridad, miedo y negación, ¿sí? Y más hacia afuera vivía muy cercana a la familia de mi esposo, ¿sí? Mi familia soy del norte de México y nosotros estábamos hacia centro-sur de México. Todos, como siempre, alguien tiene que tener la culpa, ¿verdad? Sí. Entonces, más fácil. Y no es mi historia, es la de muchas. Yo tenía la culpa. Marcos no hablaba porque yo le entendía todo. Marcos no caminaba porque yo lo cargaba. Marcos no comía porque yo lo consentía. Pero yo lo veía tan mal a mi hijo. Entonces, yo estaba nerviosa, yo era una exagerada, no le daba tiempo al niño, pero yo lo veía, yo sentía que él estaba mal. Mira, la mamá sabe cuando el niño llega que algo está pasando, lo aceptemos o no. Y yo veía mal a mi hijo y decía, no, algo tiene, y algo tiene. Iba con uno, iba con otro médico, con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra. Dele tiempo, está inmaduro. No, vengo de familia de médicos, vengo de familia de ciencia. Y querer entender de una manera clara, no tanto por qué, en ese momento no era el por qué. ¿Cómo lo ayudo? ¿Qué hago? Porque nadie me daba respuestas. Esa era mi angustia, no tener una herramienta en la cual yo enfocar mi tiempo, ¿sí? La verdad no era demasiado abrumador para mí pensar por qué, porque la verdad yo lo concebí en amor, lo quería, o sea, no era esos madres refrigeradores, que es la primera, que no los quiero. Dije, eso no aplica para mí, hay algo más, no es cierto, y eso me da un coraje. Dije, no. Entonces me puse a buscar, y bueno, para mí, ¿cómo ayuda a Dios? Pues abriéndote puertas. Esa es su ayuda. Y me encontré en un centro que tuve que ir, aunque no quería, un centro de discapacidad, porque Marcos no hablaba. Y me dijo la terapeuta, a un chico con autismo, al inicio de todo esto no funciona la terapia del lenguaje. Digo, ya sé lo que tiene Marcos, tienes que ir a la Ciudad de México. Y habíamos pasado 2 ciclones y habíamos perdido todo. O sea, económicamente dije. Entonces llegué con mi esposo y le dije, habla con tu papá, fíjense, sé amable con él y dile que necesitamos ir para allá. Y eso ayudó para que ellos se reencontraran, porque no estaban juntos. La familia. Entonces ves ese que yo le llamo el poder de los débiles. Entonces, papá, mira, Marcos, necesitamos ir a la Ciudad de México, vénganse, no se habló más. Llegamos a la Ciudad de México y cuando yo entro al centro de autismo dije, de aquí soy. ¿Y eso? Dije, aquí tiene que ser Marcos. Y lo más importante para mí fue, dije, aquí va a estar bien Marcos, pero empecé a ver tanta mamá y dije, ¿y las mamás? Mi mayor carga eran las mamás, porque si es un buen centro los van a ayudar, pero ¿y la mamá? Y ahí conocí a una gran amiga y hermana mía, la doctora Emma Peterson.
niño con autismo, sordo y ciego. Cuando vi a ese niño dije, ¿y la mamá? Ay, Y Dios. cuando ella vio a mi hijo, dijo, ¿y su mamá? Nos juntamos. Nos empezamos a hacer amigas, a hacernos un poco de apoyo. Su hijo mucho más severo que el mío. Y luego Emita me presenta y nos juntamos con otra muy buena amiga de ella, Leti Domínguez, la otra fundadora del Inca. Del Inca. Y así empezó. Pero ¿qué sucedió con mi familia? Para no olvidar la pregunta. Sí. Se quedaron a un lado. Yo empecé a caminar. Porque era tan abrumador, tan doloroso, tanta incertidumbre, o como en mi casa me dijeron que vengo de una familia muy conservadora, nunca había habido nadie como él en casa. ¿Y que yo haga? Le dije. Lo tiro, lo regalo, lo aviento a la basura. Pues es mi hijo. Y si no ha habido nadie, pues ¿qué voy a hacer? O reuniones, Cecilia, ven, pero no lo traigas. Te invito a la fiestecita porque él no venga. Sí, era muy complicado, digo, lo acepto. Pero me dolía mucho eso. Entonces no puedo yo detenerme en esos dolores. Yo necesito, lo importante ahorita es él. Crecer, claro. Entonces... ¿Sabes qué? Te voy a interrumpir porque hay algo que a mí me impresionó mucho, leyendo un poco tu currículum, que es amplio, es maravilloso y te felicito. Gracias. Algo que me sacudió y que tiene que ver con todo lo que estás haciendo y todo lo que estás enseñando desde el Inca. Sí. El Inca. Y dice acá: se considera indispensable analizar el pasado prehispánico de nuestra civilización para darse cuenta que antes de los españoles en la cocina mexicana no se incluía leche en las bebidas, sino agua o amaranto, y el maíz ha sido la base de la alimentación. Así es. Esto me tocó muy de cerca porque conozco y quiero que hables un poco cómo ayudaste a tu hijo y a todos estos niños desde la alimentación. ¿Es una enfermedad que nace ahora, en este último tiempo, el autismo? Bueno, no. Siempre ha estado. Ajá. De un otro modo, con otros términos. En 1970 había un chico con autismo de cada 10,000. Ok. Para el 2000, estamos hablando de 50 años después, ¿verdad? Para el año 2000, para 30 años, para el año 2000 había uno de cada 120. Para 2016-17, que son las últimas estadísticas de los institutos Autism Speak, los que lo marcan, uno de cada 68. Es mucho. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasó? pasando? Claro. La primera respuesta, que se me hace la más fácil, es que ahora los evaluamos mejor. Sí, pero no. O sea, esto es exponencial, no es lineal, no es aritmético. Aquí tenemos un problema, entonces tenemos que analizar todo el problema, y esa es una de las pláticas que voy a dar. O sea, ¿qué está pasando? La epigenética. Cómo la genética está siendo impactada por el medio ambiente tan dañado que tenemos, que nuestros genes, ahí está el DNA, no cambia, se apaga lo bueno y se enciende las enfermedades. Entonces, parte del autismo es una situación de expresión genética y metabólicamente hablando, hay enzimas metabólicas que se están dejando de producir por impactos ambientales, desde las ondas electromagnéticas, el Wi-Fi, hasta los aditivos en los alimentos, el cloro en la limpieza, el perfume de la madre, puede ser antes de nacer, o sea, la carga química que traemos, ¿sí? Y en el 2000, pues había mujeres y varones, pues que están en tiempo de tener hijos, pues que antes eran chiquititos. Entonces el punto, ¿por qué ha aumentado tanto? Porque estos niños fueron expuestos durante tantos años hasta llegar al punto de procreación. Si nosotros queremos, esas son mis teorías, ¿eh? O sea, esto no, estoy totalmente de acuerdo con tu teoría, ¿eh? Si nosotros queremos a revertir el autismo y otras y enfermedades. muchas, exacto, o sea, porque te hablo de... ustedes abrieron la primera puertita, sí, pero los chicos hiperkinéticos que los medican y... Hiperquinesia, lupus, esclerosis, claro, fibromialgias, cáncer o hasta obesidad. O sea, yo creo que estamos
mundialmente el género humano está en un estado de shock por todo lo que hemos hecho. Si nosotros queremos revertir, porque la estadística ahí va, y el CDC, el Centro de Investigación de Estados Unidos, dice para el 2025, que está a la vuelta de la esquina, va a ser 1 de cada 2 con autismo. ¿Qué estamos haciendo? Pues ese es el ambiente. ¿Pero dónde tengo que empezar? ¿Sí? Las generaciones anteriores. Tenemos que empezar a cambiar todos nuestros hábitos. Volver a lo antiguo, a la limpieza ligera, no químicos, bajarle las cargas químicas, comer diferente. ¿Para qué? Para que empecemos a apagar genes. Para que de aquí 3, 4 generaciones podamos empezar a ver una disminución de esa estadística tan terrible y terrorífica, diría yo, en cuanto al autismo. No hay manera de pararlo. Y como dices, ninguna enfermedad. Tenemos lo que llamamos enfermedades del siglo XXI. ¿Por qué las antes no y ahora sí? Pues son los genes que se están expresando mal. ¿Por qué? Por el ambiente, punto. ¿Sí? Ahora, ¿dónde empezamos? Digo yo, el autismo y muchas de las enfermedades del neurodesarrollo en niños empiezan, ¿dónde empezamos a trabajar? En la cocina, con lo que se come. Tenemos que regresar a nuestras raíces. Ahora, qué interesante todo esto, porque nos lleva a una conclusión tan difícil, ¿no? El lugar que estamos nosotros, ya las personas mayores, donde podemos y tenemos derecho a elegir. Hablamos antes de comenzar la nota, que es tan difícil dentro del grupo familiar, porque uno que ya quiere cambios, que ya cambió la alimentación, que ya se da cuenta y tiene conciencia de todo esto, es tan grande los intereses económicos externos, tan grandes, que nuestros propios hijos no se dan cuenta del daño que están haciendo, en mi caso, a mis nietos, por ejemplo. Así es. Y todo es educación, todo es tener la buena información. La información nos empodera. ¿Para qué? Para poder, nos da el poder de decidir para un lado o para el otro. No hay más. Entonces tenemos que dar esa buena información, por eso es el Congreso. Pero en casa, por ejemplo, en tu casa, te platico de mi casa. Sí. En mi casa... que tienes otros niños. Que tengo otros 2 varones, uno ya salió, ya vive fuera, pero vivió con nosotros siempre. La dieta de Marcos, o sea, la famosa dieta, sí. ¿No? No trigo, no lácteos, no azúcar, no soya, no aditivos. Eso es para todos. Yo en casa así vivimos. Me han llegado, al principio era resistencia y daba cierta flexibilidad, pero ahora yo hice bien las cosas, porque ahora que salió mi hijo de casa, el mayor, que vive con otro compañero de trabajo, o sea, tiene su departamento, dice, mamá, su amigo, ¿vive de pan? Entonces me di cuenta, mis hijos ya no comen pan. Pero no fue estar así como que esa sutil influencia, como humedad, despacito. En casa no hay pan. Pueden comer pan afuera. Yo nunca se los negué, pero en casa no hay. Entonces empiezas a cambiar todo el hábito. ¿Qué hay? Hay tortilla, hay amaranto. De vez en cuando hay algún pan que ellos quieran, pero nunca fue un no. Pero fuimos cambiando. Y ahora mis hijos ya se dan cuenta lo mal que les hace. Para mí es empezar a cambiar esta siguiente generación. Ahora, volvamos un poco a tu función en el INCA, que es una función puntualmente con chiquitos con este tipo de discapacidad. En estos años, que son muchos, porque realmente, tener una criatura de 27 años con esta patología, sí, son muchos, sos una experta, y más con tu profesión como bioquímica, sí. La verdad que es una maravilla que te tengan allá. ¿Qué logros o hasta cuándo es el límite? ¿Qué puede ser desde un chiquito para aquella persona que está mirando y que escuchando y que nace con un problema de autismo y que piensa que el mundo está acabado, se terminó? ¿Cómo se integra esa criatura y qué es lo que lograste? Ok, primero, la función del INCA per se es un trabajo vinculante. Nosotros somos una AC, pero no trabajamos directamente con los niños. Nosotros vinculamos. ¿Por qué? ¿Por qué fue así nuestra función? Porque lo vimos desde nuestra trinchera como mamás y profesionales de salud. La doctora Emma, la doctora Leti. Las mamás nos quedamos, ¿y qué hago yo? El centro va al centro, ¿y yo qué hago? ¿Qué podemos hacer nosotros de nuestro lado?
Entonces nosotros trabajamos para dar esa información y capacitar, y trabajamos con los padres de familia. Ahora ya tenemos un nivel y un carácter moral, ético y profesional que certificamos médicos y nutriólogos. Hacemos el equipo, vinculamos. Ajá, ¿sí? Correcto. Y sobre todo de mi parte es mucho la trinchera de padres de familia, las nutriólogos que apoyen a los padres de familia para trabajar lo que llamamos todo el protocolo biomédico. Ajá. ¿Sí? Para que el cambio biológico del niño, porque sí es una enfermedad biológica, ¿sí? Si hay un problema biológico, se empieza a cambiar de dentro hacia afuera. Las terapias no pueden llegar a ser tan eficientes si nos falta otro espacio. Claro. El autismo o cualquier tratamiento en neurodesarrollo es como una mesa de 4 patas. Tienes todo, terapia, parte biológica, música, todo, ¿ok? Ahora, cuando a Marcos, mi hijo, habló hasta los 8 años. A mí a los 3 años me dijeron, señora, su niño perrito llega, lléveselo a su casa, sentarlo a ver la tele toda la vida, si es que puede. Ese fue el diagnóstico del neurólogo. Dije, no hay manera. Me salí enojada. Y luego mi mamá que iba conmigo, ¿que no le vas a pagar la consulta al neurólogo? No, cuando me dé el bozal y la correa del perro, le pago la consulta. Sí, soy así. Y me salí. Pero sí, dije, ¿y qué hago con él? Es cierto, o sea, lo primero que te puedo decir, nunca limites al hijo. Nunca te cases con nada que diga no puede. Porque si nosotros como mamás y padres y papás, padres de familia, lo limitamos acá es lo que vamos a expresarle a él. No lo limites. 2, sí estudia, pero toma buenas fuentes porque hay mucha mala información y eso genera demasiada angustia. 3, trabaja todo lo que tengas que trabajar y los niños son nobles, va a ir madurando, va a ir cambiando. Si a mí me hubieran dicho cuando me dieron este diagnóstico que 27 años después Marcos habla, tiene lenguaje y más que funcional, habla un poco de inglés, terminó su primaria con un arreglo curricular, tiene trabajo laboral, va a una casa, atiende cama y quiere tener novia. Ay, si me hubieran dicho todo eso, cuando él, dije, se están burlando de mí, me están ofendiendo, pero no, ¿sí? ¿Y qué importante la familia, por así Dios, es. Y el empuje de la madre. Así, y ahora, ¿cuál es el objetivo? Y es el lema en Inca, mejorar la calidad de vida. No estamos diciendo que se va a sanar o se le va a quitar, no. Que sea independiente. Total, claro, lo que pueda. Lo que pueda, claro. Pero mejorar su calidad de vida, pero es calidad de vida de toda la familia. Podemos ir a un restaurante, él se sienta, él sabe, fue el cumpleaños de mis hijos, se sienta, convivimos, compartimos, podemos ir al cine, podemos viajar con él, con sus arreglos de espacios, tiempos, pero vivimos y nos ha hecho ver la vida, y no lo digo desde otro punto de vista, ¿sí? Tal vez un poquito más humildes, más centrados en qué es lo que queremos y qué es lo que vale. Y no lo digo de manera cursi, te cambia, ¿sí? Nos hace cambiar nuestros valores. Y para mí, ahorita estoy aquí, en este hermoso país, y yo puedo estar tranquila porque allá está bien. Está cuidado, claro. Y me puedo separar de él. Y antes tuve hasta crisis de pánico, de veras terribles, porque mi pensamiento diario es qué va a hacer él cuando yo me muera. Dije, no más. Pregunta típica de todas las mamás. Pero no lo puedes resolver. Yo te puedo decir qué va a hacer cuando tú te mueras, depende de lo que tú estés haciendo ahorita. Ese es tu trabajo, ese es tu motor. ¿Qué hago yo y qué me preparo yo y cómo lo busco, su independencia lo más que pueda, para que cuando yo no esté, él va a seguir viviendo? ¿Qué es lo que le pasa a algunos papás que no dan esta oportunidad a su hijo y a ellos, por supuesto? Mira, a veces es porque están tan abrumados, siguen en un estado de luto que
me estás pidiendo que le quite lo que come y lo que va a comer. O emocionalmente no puedo, Cecilia, quitarle lo que quiere y tenerlo oyendo 3 días que esté enojado porque le quito el pan. ¿Sí? El problema es muy emocional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con algunos? Pues se van hacia el otro lado a buscar esas anclas que son, no, es que el doctor me dice que si le quito el pan o la leche lo descompenso. Entonces ahí yo ya estoy tranquila. Pero para poderles explicar un poco, es decir, ok, si en vez de que el diagnóstico del chico, de la niña, sea un trastorno del espectro autista, te dijeran que tiene diabetes, ¿qué haces? En ese momento dices, la azúcar para afuera, se me muere. Aquí es lo mismo, le estamos matando las neuronas, por eso hay que ver la plática epigenética. Se les mueren las neuronas, literal, la apoptosis. Le estamos matando sus neuronas. Entonces no sufras y no te angusties, o sea, no te quejes. ¿Qué va a hacer cuando yo no esté? Pues no sé, porque si tú le das con este deterioro neurológico por falta de alimentación correcta, el niño sí va a estar mal. Y yo lo veo. Hay mamás de mi edad, con chicos más o menos igual que Marcos, que tenían mayores funciones, mayores habilidades, pero no quisieron entrar a este reto de hacer estos cambios. Ahorita, a los 27, son chicos que han perdido el lenguaje, súper obsesivos, ya tienen que tomar medicamento. Y Marcos fue al revés. Marcos llegó a tomar 5 medicamentos controlados porque llegó a tener 45 crisis convulsivas diarias. Mal día, buen día 20. Marcos me dormía media hora, 45 minutos, cada 48 horas. Ay, qué agotador, por Dios. Sí, ya sabrás. Y uno de los medicamentos lo volvió anoréxico. Entonces, dejó de comer. 1 año sin comer. A punta de leche, porque era lo único que quería. Ahí le metía vitaminas, ahí le metía todo. Y ahorita, en sus 20 años que tiene el Inca, que es cuando empezamos, Marcos no toma un medicamento. Me duerme 5 o 6 horas en la noche, buen día, mal día 4, pero ahí va, ¿sí? Tiene un lenguaje increíble, ya no son los berrinches y ya no hay nada, y no toma un solo medicamento controlado. Y sigue hablando y sigue adquiriendo habilidades. Qué lindo. El cerebro, los cerebros de estos niños están hambrientos. Tenemos que nutrirlos. Cecilia, gracias, de verdad. Pues ha sido un placer tenerte. Realmente aprendemos tanto como grupo familiar, ¿no? Cómo podemos cambiar el ADN de nuestra familia. Así es. Porque se puede, Exacto. Ese es un reto. Y esto, no sé, yo como abuela, para mí es muy importante escucharte y agradecerte, por supuesto, que todo es posible en este momento y que prestemos atención a estas notas y que es muy lindo cambiar la alimentación. Uno se vuelve más sensible, así es. El cutis está mejor. Estamos de buen humor. Estamos de buen humor, no podés calcular la edad que uno tiene. Así es, exacto. Así que aunque sea por estética, vale la pena. Gracias por un placer. estar. Y que Argentina te reciba muchas veces acá. Ay, no, encantada. Muchísimas gracias. Gracias.